datos cuando quieren mostrar cierto cómo están estructurados los datos, más que nada todo ello, es necesario conocer la mayoría de datos, la mayoría de gráficas posibles que tengamos en Python. A ver, voy a compartir en pantalla. Así. Ya. Como les estaba mencionando, bueno, para esto vamos a necesitar Matplotlib. Es una librería de Python que se enfoca en crear gráficas y mostrar los datos de una forma sencilla, mostrar cómo están estructurados los datos, ciertas estadísticas de forma gráfica. Esto se basa algo de la forma en que se visualizan los gráficos en MATLAB. Pero también es necesario utilizar Seaborn. Nuestras gráficas con Matplotlib son muy completas. Matplotlib tiene un montón de gráficas, todo bacán. Pero Seaborn le da un aspecto más pintoresco. Es como decir que HTML, es como decir que Matplotlib sea como HTML y Seaborn sea el CSS. O sea, Seaborn lo hace más lo hace mucho más colorido, más visualizable, es la palabra. Dentro de esto hay que tener, primero les voy a mostrar cuáles son las gráficas más conocidas y para qué sirven. Cuando tenemos un gráfico de líneas, normalmente tenemos ciertas coordenadas. En este caso, por ejemplo, tenemos una coordenada 1, 2, 2, 3, por acá, otro por acá, otro punto que podemos visualizar es un 4, 7 y acá un 5, 11. O sea, a lo que voy es que cuando tenemos ciertas coordenadas, un gráfico de línea lo que hace es juntar, valga la redundancia, con líneas, estos puntos generando este gráfico que se muestra acá. Este gráfico se puede utilizar, digamos, bueno, siempre lo vemos en las gráficas del mercado bursátil, por ejemplo. Acá podemos visualizar cómo suben las acciones, por ejemplo, más que nada. Y es el primer ejemplo que se me ocurre de esto. Hay diferentes formas de hacer esto. Por ejemplo, cuando trabajan con sonidos, lo que más van a utilizar son este tipo de gráficas de líneas. Ahora, lo que es el gráfico de dispersión. Acá simplemente se muestran los puntos tal como están, sin ningún filtro, nada. Cuando nosotros tenemos, a ver, ¿cómo les explico? No sé si se acordarán, siempre les doy este ejemplo de los datos bancarios para predecir si un cliente va a ser fraude, ¿no? Tenemos su género, su edad, su historial crediticio, diferentes cosas. Cuando nosotros queremos graficar estos datos, normalmente es imposible porque tiene varias dimensiones. Por ejemplo, cuando han visto un gráfico de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, obviamente es imposible. Cuando tenemos un gráfico de este tipo, cuando tenemos datos de varias dimensiones, lo que nosotros hacemos es el llamado PCA. PCA es, a ver, les voy a hacer una demostración. Imagínense de que tienen datos, a ver, ojalá que encuentre esto, porque esto es un poco más difícil de mostrar, para que se den en cuenta, para que tengan un ejemplo más claro de cómo funciona esto. El PSA, a ver, ¿dónde está? Es como les estoy mencionando cuando tienes datos multidimensionales, más de 3 dimensiones, así. Un ejemplo clásico de esto es de esta manera. Mm, a ver, les muestro mejor de esta manera. Aquí hay un pequeño ejemplo. A mí al menos me lo han enseñado de esta manera. Ya. En este caso vamos a hacer un ejemplo de 3 dimensiones, para que se den una idea. Primero a 3 dimensiones. Imagínense que tenemos, esto se podría decir que es un gráfico de dispersión de 3 dimensiones. Imagínense que los cubos son puntos. Ya. Ahora imagínense que estos fueran, no sé, mosquitos. Imagínense que fueran varios mosquitos y que este sea la pared principal, que toda esta pared de acá sea la pared principal. Esto de acá, lo que está al fondo, ya. Imagínense que nosotros pongamos una linterna por esta parte de acá. A lo mejor les muestro por Paint, creo. Ya. Este PCA, como les digo, siempre lo van a utilizar cuando trabajan con datos multidimensionales.
Ahora, imagínense que esta es la pared que nosotros que estamos queriendo dibujar. A ver, imagínense que la pared es todo esto de acá, todo esto de acá del fondo, esa pared, todo eso de ahí es la pared que nosotros vamos a utilizar, llamémoslo así. Ya. Ahora, a ver, ya. Ahora imagínense que acá nosotros ponemos una linterna. No soy tan buen dibujante, ojalá que puedan entenderlo. A ver, ya. Imagínense que nosotros ponemos acá una linterna en la pared opuesta a la que nosotros vamos a tomar de referencia. Ya, esta es una linterna y imagínense de que todos estos son mosquitos. Cuando nosotros alumbramos con la lámpara, sobre todo los mosquitos, obviamente acá va a haber una sombra. La iluminación, como sabemos, como todos nosotros sabemos, genera una sombra. Y nosotros al iluminar los mosquitos, todos ellos van a dejar una sombra sobre esta pared. Y esa sombra, se podría decir, llamémoslo así, sombra, ya nos genera un gráfico de 2 dimensiones. Ya, esa es para que se hagan una idea de cómo funciona esto. Esto es el PSA. De esta manera nosotros podemos reducir la dimensionalidad de 3 dimensiones a 2 dimensiones. La forma matemática es algo más compleja de explicar, pero prácticamente así es como funciona, para que se den una idea. Ya, ese es algo que les quería mostrar sobre, bueno, está vinculado al gráfico de dispersión. El gráfico de barras es lo que todos alguna vez hemos visto. Simplemente tenemos una etiqueta, cada barra, cada columna representa una etiqueta. Y cada uno de estos tiene cierto valor. No sé, por ejemplo, esta categoría, digamos, tiene un valor de 25, esta categoría de 45 y así. Cada uno de estos va a tener un valor. El gráfico de barras horizontales es lo mismo, solo que como su nombre lo dice, está de forma horizontal. Las categorías en este caso van en el eje Y y los valores en el eje X. Esto no es tan utilizado, no es tan recomendable utilizarlo, pero quizá van a haber gráficos parecidos a estos ¿cómo se llama? Esto, no, no, no es. Cummins. Cummins, em, a ver si aquí me aparece el gráfico. No me acuerdo muy bien el nombre del gráfico, pero esto es muy importante saberlo. Gráfica, métricas, si no me equivoco, eran métricas de medición. A ver si es metrics. Creo que, este gráfico de acá. Este no es un gráfico de barras como tal, pero quizás se topen alguna vez con este tipo de gráficos. Ya. Ahora, para esto les voy a explicar qué es Cummins. Em, Imagínense que tenemos un gráfico de dispersión, o ya más claro, un set de datos de solo 2 dimensiones, eje X y eje Y, como se muestra acá. Ya. Cuando nosotros hacemos clasificación, mejor dicho, cuando nosotros utilizamos un algoritmo de Machine Learning, hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje no supervisado. Esto se da cuando nosotros tenemos los datos y queremos hacer una clasificación, pero no sabemos cuántos tipos de clasificaciones, cuántas etiquetas vamos a utilizar. O sea, simplemente estamos con esta situación. Tenemos un set, disculpen, tenemos un set de datos y queremos hacer una clasificación. El problema es que no tengo la suficiente información para saber cuáles van a ser mis etiquetas. Y aquí viene el aprendizaje no supervisado porque automáticamente te va a clasificar en ¿cómo se dice? Te va a clasificar los datos de acuerdo a cómo crea conveniente el algoritmo. El más conocido, el más fácil de aprender para mí es Cummins. ¿Esto a qué se basa? Em, Busca un punto, toma un punto como referencia, un punto aleatorio, y de este punto va agrupando los datos que estén más cercanos a ellos. Como es un gráfico de dispersión en 2 dimensiones, ya sabemos cómo calcular la distancia entre 2 puntos. Ya saben, la distancia entre dos puntos, solo le ponemos esto. Ya saben,
Por el teorema de Pitágoras, amigos, ustedes decirlo. Bueno, pero es la distancia entre dos puntos, esta es la fórmula. Tenemos las coordenadas en X y Y aquí calculamos la distancia. Ya. Como calculamos la distancia, esto va a ir agrupando los puntos con los que tenga menor distancia, porque obviamente, imaginemos este punto de acá. Obviamente está más cercano a este punto que a este punto, y es por ello de que va a ser un grupo con este primero. Digamos, una vez que tengamos el primer grupo, va a estar buscando cuál es el elemento más cercano y así sucesivamente. A ver, les voy a hacer el ejemplo en Paint mejor. Ya, aquí tenemos el gráfico. Tomemos como referencia este punto de acá. Ya, este punto de acá. Obviamente está más cercano a este punto de acá. Ya, ya formaron un grupo. Buscamos como el segmento medio de este pequeño grupo que acabamos de formar. Ya, esto está más cercano obviamente a este y va a ir formando otro grupo, esto está más cercano a este, va a ir formando otro grupo y así sucesivamente va a ir formando grupos con los puntos más cercanos que tenga, hasta que la distancia media, por decir así, entre los puntos, ¿cómo se podría decir esto? Hasta que encontremos un punto que esté muy lejano, que esto ya está fuera del grupo, se podría decir así. Específicamente hablando de Cummings, cuando nosotros entrenamos al algoritmo, vamos a tener como resultado lo que se llaman clusters. En este caso tenemos dos clusters. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener al finalizar dos grupos. Como nosotros no sabemos cuántas etiquetas le vamos a dar al algoritmo, vamos probando clúster por clúster. Primero le decimos al algoritmo, quiero que, ya, te doy todos estos datos, pero quiero que al finalizar me los agrupes solo en dos grupos, ¿ya? Al finalizar solo los va a agrupar entre dos grupos. Si le digo que agrupe entre tres clusters, al finalizar el algoritmo, no sé cómo lo va a hacer, pero va a agrupar entre tres clusters, no sé, digamos, algo así, algo así, y al finalizar nos va a dar tres clusters. El algoritmo ya verá cómo hace, pero al finalizar nos va a dar tres clusters. O puede ser de cuatro, de cinco, cuanto nosotros queramos, pero el algoritmo obviamente nos va a dar, el algoritmo solo va a cumplir su trabajo. Y depende de nosotros verificar en las métricas, en los resultados, cuál es la mejor combinación de clusters, cuál es la cantidad de clusters más eficientes, mejor dicho. Y por ello nosotros tenemos acá, esta se llama una silueta, no me acuerdo muy bien el nombre, pero esta silueta de acá nos da la precisión que el algoritmo ha obtenido con cada número de clusters. Por ejemplo, en este caso, imagínense este gráfico de acá. Lo voy a tomar captura y lo voy a enviar ahí. Ya. Ya, imagínense este gráfico de acá. A la vista, nosotros vamos a tener dos grandes grupos acá. El primer grupo va a ser este y el segundo grupo va a ser este. A la vista ya tenemos dos clusters. La mayoría de veces no vamos a poder visualizar los datos porque, como les digo, la mayoría del set de datos son multidimensionales y utilizar PSA muchas veces no es correcto. O sea, para ciertas situaciones sí es correcto reducir la dimensionalidad, pero eso es solo en casos de emergencia. Es mejor conservar los datos con la cantidad de dimensiones que viene originalmente, porque si reducimos la dimensionalidad, corremos el riesgo de que se pierda información valiosa. Ya les expliqué en clases anteriores de que no debemos desperdiciar ni un poco de información, ¿ya? Es por ello de que acá en esta gráfica de acá nos da la cantidad de, o llamémoslo una métrica de precisión, es la silueta de coeficiente, la silueta de valores de coeficiente, no me acuerdo muy bien el nombre, pero en resumen, la cantidad de clústeres que obtenga mejor precisión acá, la precisión acá simplemente se ve por cuál obtiene un mayor valor acá en la escala de coeficientes. En este caso sería obviamente el rojo de acá, o sea, dos clusters. Cuando nosotros utilizamos solo dos clusters, es el que tiene la mejor precisión. Y obviamente acá, como se visualizó, es la que alcanza, la que a simple vista es la que más nos atrae, la que da mejores resultados.
Más que nada, este es un gráfico que nosotros podemos hacer en Matplotlib. Ya luego les voy a explicar cómo genera este gráfico. Ya. Mm, Les expliqué eso porque, bueno, es necesario saber ese tipo de gráfica y además me acordé de esto ahí. Ya. Ahora, el gráfico de pastel. Esto todos hemos visto alguna vez en estadística básica, nos han enseñado. Es simplemente un círculo, una circunferencia, la cual dividimos por porcentajes. Cada porcentaje nos representa la cantidad de datos que tenemos de cada etiqueta. Digamos, la etiqueta bananas representa el 30%, la etiqueta cerezas el 45%, la etiqueta manzanas el 15% y así tenemos el 100% de etiquetas. Un histograma lo que hace es mostrarnos la cantidad de valores que tenemos por cada rango. Si nosotros tenemos valores, digamos, entre -4 y 4, o entre ya, digamos, -3.5 y 3.5, lo que nosotros debemos hacer es primero definir cuántos sectores quiero que tenga mi histograma, cuántas barritas, llamémoslo así, cuántas pequeñas barritas quiero que tenga mi histograma, ya. Luego de eso dividimos, separamos respectivamente una misma distancia y calculamos la cantidad de datos que hay entre cada rango. En cada rango, como les menciono, simplemente obtenemos proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de datos que tenemos y al valor mínimo y al valor máximo. Nada más que ello. Ahora, el diagrama de caja. El diagrama de caja lo que hace es, mm, tenemos acá un valor mínimo, acá abajo, y un valor máximo allá arriba. Em, Acá se muestra a la vista un pequeño cuadrado, un rectángulo. La parte inferior de este rectángulo representa el cuartil 1. La parte de acá de arriba representa el cuartil 3. Y la barra, se puede decir que siempre lo van a ver casi por el medio, representa la media. Esas son las partes de un diagrama de caja. Esto sirve para visualizar, como les digo, qué tan divididos están los datos, qué tan sesgados están, llamémoslo así. Ahora vayamos a lo que es el gráfico de barras. Aquí tenemos esto mayormente se da cuando tenemos la misma cantidad, o mejor dicho, tenemos ciertas etiquetas, pero tenemos dos tipos por cada etiqueta. Digamos, por cosas de la vida, estamos en una universidad y tenemos 4 secciones por cada ciclo, ¿ya? Tenemos la sección A, sección B, sección C y sección D. Ahora queremos calcular la cantidad de hombres y de mujeres en cada una de estas pequeñas barras. Eso simplemente lo obtenemos de esta manera. Por ejemplo, la cantidad de hombres en la etiqueta A vendría a ser 20. La cantidad de mujeres, en este caso, tendríamos que restar. Aquí sería 45 menos 20, acá sería 25. La cantidad bueno, así sucesivamente obtenemos la cantidad de valores de hombres, tanto de hombres como de mujeres. Bueno, ahora vamos al código para explicarles cómo funciona cada uno de estos. Y si tienen alguna duda normal, no deben hacerla, lo dejan en el chat o pegan su micrófono, no hay ningún problema. Ya, ahora vamos a lo que es primero el gráfico de línea. Para esto, lo que mayormente se acepta como parámetros son dos listas. Obviamente, estas son las coordenadas de nuestros puntos. Por ejemplo, las coordenadas 1, 2 es la parte inferior. Las coordenadas, por ejemplo, 5 y 11 es la parte superior, justamente acá 5 y 11. Y así este gráfico de líneas simplemente va a trazar una línea entre cada uno de los puntos. ¿Cómo se hace esto? Para esto vamos a importar Matplotlib, específicamente su módulo de pyplot. Simplemente escribimos import matplotlib.pyplot as plt. Ya les expliqué que las sirve para darle como un sobrenombre, como un apodo a lo que estamos importando. Para ello, definimos nuestras dos listas y utilizamos la función de plot, el módulo de plot, y acá le enviamos como parámetros las listas que hemos definido en un momento, en el inicio. La lista X y la lista Y. Para esto debemos definir un título. El título en este caso es gráfico de líneas. Simplemente accedemos al módulo de título con title, luego el X label
que sirve para poner acá abajo el nombre del eje el cual le vamos a dar. Y Y-label de la misma manera, cuando queremos nombrar al eje Y, vale la redundancia. Y siempre, no se olviden de esto, siempre deben poner plt.show al momento de cuando quieren graficar por consola. Ahora, si quieren guardar su gráfica, simplemente pongan savefig y acá ponen el directorio donde quieren guardar su figura. Y se guarda correctamente. No se olviden, savefig cuando quieren guardar y plt.show cuando solo quieren visualizarlo por consola. Aunque puedan utilizar los dos, sin normal no hay ningún problema. Ahora, el gráfico de dispersión. Para esto simplemente utilizamos las coordenadas. Tenemos las coordenadas en eje X y Y igual, pero en este caso lo que importamos es scaler. plt.scaler le mandamos como parámetros las coordenadas del eje X y del eje Y. Ya saben, utilizamos title, xlabel, ylabel, y aquí se muestra correctamente nuestro gráfico de dispersión. Como ven, solo tienen dos dimensiones y acá es importante siempre nombrar darle un nombre a la etiqueta, al eje X y al eje Y. Por ejemplo, acá me está especificando que el eje X es la edad y el eje Y es la puntuación. Ahora, vayamos al siguiente, el cual es gráfico de barras. Un gráfico de barras, ya les expliqué, bueno, es lo que yo más uso cuando quiero describir algo básico. Por ejemplo, cuando utilizan diferentes algoritmos, ya sea entonces, Camins, Extra Trees, Random Forest, todos los algoritmos de clasificación que les mencioné, van a tener que poner en el eje X el nombre de cada uno de sus algoritmos y en el eje Y van a poner la puntuación que ha obtenido cada uno de estos, ya sea en el Accuracy, en F1 Score, en lo que ustedes deseen. Eso sí, creo no les he explicado. Es importante que conozcan las métricas para medir la precisión de un algoritmo. Específicamente las métricas más utilizadas son lo voy a escribir acá mejor lo escribo como comentario, ya que es como un extra, no está tan vinculado a lo que es Matplotlib, pero es importante que lo sepan al momento de visualizar sus resultados. Las métricas más importantes para medir es accuracy, precisión, F1 score, ¿qué más aparte de ahí? Y recall. Estas son las métricas más usadas. Esto se aplica tanto para algoritmos de Machine Learning, o sea, cuando importan Scikit-learn o cuando utilizan redes neuronales. Esto sirve para cualquier algoritmo de clasificación. ¿Cómo funcionan estas métricas o cuál es la fórmula? Es accuracy. El accuracy es esto. Vayamos acá. Accuracy, ya. Aquí están justamente todas las métricas que les he mencionado. Estas son las cuatro más importantes. Hay otras como el área bajo la curva, ¿cómo se llama? El outrock, pero estas son las más importantes, las primeras que deben conocer. Primero vayamos por lo que es el accuracy. El accuracy es igual a la tasa de true positive, o sea, de verdaderos positivos, más true negatives, o sea, verdaderos negativos, sobre true positive más true negative más false positive más false negative. La tasa de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Ese es el accuracy. Ahora veamos a lo que es precisión. Esto es igual a true false sobre true false más false positive. O sea, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Recall. True positive sobre true positive más false negative. O sea, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Y ahora el F1 score es simplemente una vez, para eso sí debemos obtener el resto de métricas, tanto lo que es precisión y recall. Acá esta es la fórmula, simplemente multiplicamos 2 por precisión por recall sobre precisión más recall. Pero eso sí, deben tener en cuenta cuándo es más necesario utilizar la precisión y cuándo es más necesario utilizar el recall. Precisión deben utilizarlo mayormente cuando
el algoritmo está más propenso a sufrir cambios en lo que respecta a falsos positivos. Y el recall está más propenso a sufrir cambios en lo que respecta a falsos negativos. Esto creo, perdón, no les he explicado. ¿Qué es un falso negativo y qué es un falso negativo y todos ellos? Ya. Esto es la definición de ello. Cuando nosotros hacemos, cuando nuestro algoritmo predice, bueno, vamos a tener dos listas, llamémoslo así. En la primera lista, o mejor dicho, vamos a tener una columna y una fila. En este caso, en las filas vamos a tener las predicciones realizadas por nuestro algoritmo, lo que el algoritmo está prediciendo. Digamos, queremos hacer un algoritmo de detección de cáncer, ¿ya? Si el algoritmo está prediciendo si es cáncer o no es cáncer, más que nadie. Y las etiquetas reales, las etiquetas que nosotros ya hemos validado científicamente o que de acuerdo, las etiquetas de nuestra data, así es simple. Digamos de que nuestro algoritmo dice de que es un cáncer positivo, ¿ya? Que es un cáncer positivo. Y que la etiqueta, que nuestro dataset dice que sí, sí, efectivamente es un cáncer positivo, ¿ya? Esto vendría a ser un true positive, porque es un verdadero positivo, porque la etiqueta nos está dando, la predicción nos está dando como positivo, positivo a cáncer, y esta predicción es verdadera, por eso decimos que es un verdadero positivo. Ahora vamos a lo que es un false positive. Ya. El algoritmo nos dijo que sí, es cáncer efectivamente, pero esta etiqueta está mal o esta predicción está mal, porque según el set de datos, la imagen que le hemos enviado, supongamos que le hemos enviado una imagen, según el set de datos, esa imagen no tiene cáncer. Ello vendría a ser un falso positivo. ¿Ya? Ahora, en el falso negativo, supongamos de que la etiqueta o que el algoritmo dijo, no, no es cáncer, esa imagen no tiene cáncer y por lo tanto la predicción es que no tiene cáncer. Pero si el set de datos dice que esa imagen tiene cáncer, que obviamente tiene cáncer todavía, esto vendría a ser un falso negativo, porque la predicción es negativa, pero esta predicción es falsa, es errónea, porque según el dataset, esta imagen sí tiene cáncer, ya está comprobado científicamente, está validado por un doctor, digamos ya. Por ello, nuestra predicción es falsa. Y la predicción que tenemos es negativa, así que vendría a ser un falso negativo, porque el algoritmo me está diciendo incorrectamente que es un negativo. Bueno, es un falso negativo. Ahora supongamos de que ya el algoritmo dijo de que sí, no tiene cáncer. No tiene cáncer el paciente y según el dataset, el paciente no tiene cáncer. Así que eso vendría a ser un verdadero negativo, un true negative. Un verdadero negativo porque está diciendo de que no tiene cáncer y esta predicción es verdadera. Así que sería un true negative. Deben tener en cuenta, como les menciono, a cuál de estas dos métricas deben dar prioridad, o lo que es precisión o lo que es recall. No se olviden que precisión tome en cuenta lo que son los falsos positivos y lo que es recall falsos negativos. Así que deben tener en cuenta cuál es lo que más les importa, si les importa más los falsos positivos o los falsos negativos. Y de acuerdo a eso deben utilizar o precisión o recall para el objetivo que ustedes tengan en mente, para el algoritmo, lo que se adapta al algoritmo, a la situación del problema, mejor dicho. Ya, más que nada era explicarles eso. Y como les menciono, este gráfico de barras va a ser de mucha utilidad cuando hagan eso, porque en el eje X van a estar el nombre de cada algoritmo que usen y en el eje Y van a estar los valores, ya sea de cualquier métrica que hayan obtenido. Ahora, lo que es el gráfico de barras horizontal. Ya les he explicado. eh, Simplemente para hacer esto, lo hacen de la misma manera que el gráfico de barras, importan plt.bar, pero a diferencia de ello, acá no vamos a utilizar plt.bar, sino plt.barh, que significa que es un gráfico de barras, pero horizontal. No se olviden que debe enviarles una lista con las categorías, obviamente estamos utilizando strings, y una lista con los números, los respectivos números, los respectivos valores, mejor dicho. Ahora el gráfico pastel. Para esto necesitamos dos listas. La primera, que van a estar las etiquetas. Deben ser string de preferencia.
Y la segunda lista, los tamaños, que son números, específicamente porcentajes. Eso sí, deben asegurarse de que todos sumen 100%, ya que, por ejemplo, si no pongo correctamente mi porcentaje, ya sea, digamos, no va a generar un error, mejor dicho, pero si no pongo correctamente mis porcentajes, esto va, ¿cómo les explico? Eh, Va a tomar en cuenta la suma de todos estos como un total, como el 100%. Por ejemplo, voy a utilizar la calculadora para explicarles más detalladamente. Ya. Eh, Acá vendría a ser, perdón, 15, 30, o 4 y 10. 15 más 30 más 4 más 10. Ya. Acá nuestro total vendría a ser 59. Y cuando queremos obtener el porcentaje que representa cada uno de estos, simplemente hacemos una regla de 3 simple. En este caso, dividimos el valor, cualquiera de estos valores, entre el total, que vendría a ser 59. Digamos, 15 entre 59 vendría a ser 0,254. Ya, pero para esto, para ya el porcentaje, lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, acá vendría a ser 25,4 y es específicamente lo que aparece en el gráfico de pastel en el caso de manzanas. En el caso de bananas, multiplicamos 30 por el total que es 59. Mejor dicho, lo dividimos, perdón, lo dividimos entre, a lo mejor de nuevo, 30 lo dividimos entre 59 y esto lo multiplicamos por 100 y nos sale el porcentaje, que vendría a ser 50,8. Y es justamente lo que aparece acá, 50,8%. Y de esta manera calculamos el porcentaje que representa cada etiqueta. Pero de preferencia pongo aquí el total que quieren, el porcentaje que representa cada uno de estos para que no tengan dificultades. O depende de ustedes, como quieran eh, usarlo. Para esto vamos a utilizar plt.py. Primero debemos poner los tamaños, luego las etiquetas, pero acá debemos especificar que las etiquetas son los labels, ya que como tenemos, como este es un gráfico más amplio, tiene más parámetros. Y aquí sí debemos especificar, debemos poner labels igual, y aquí debemos poner la lista donde están las etiquetas. No se olviden de esto, que sí o sí deben poner a qué parámetro me estoy refiriendo, qué parámetro va a ser etiquetas. Luego vendría a ser el auto PST, que representa el formato con el que se van a visualizar los porcentajes. Aquí le estoy diciendo que me muestre que me muestre solo un decimal y luego que me muestre el símbolo del porcentaje. El F es cuando tenemos una cadena string, el F vendría a ser como una forma de representar el porcentaje, ya que si no lo pongo, si el F no lo considero ahí, no va a aparecer algo raro, va a aparecer un error. Por ello es importante el F. El F es como un símbolo importante cuando estamos trabajando con expresiones regulares, llamémoslo así. Start Angle representa desde dónde quiero que empiece a crearse mi gráfico pastel. Le estoy mencionando de que quiero que se represente, que empiece a dibujarse desde los 40, desde los 90 grados. No se olviden, esto es importante cuando hacemos las gráficas, más abajo en las gráficas en coordenadas polares es necesario que sepan esto. Cuando nosotros hacemos trigonometría, tenemos algo que se llama circunferencia trigonométrica. Ya. Esta circunferencia trigonométrica empieza desde el ángulo cero. A ver. Estos serían coordenadas. Coordenadas cilíndricas, ¿no? Es coordenadas angulares. Aquí no me parece. Aquí está. Ya. Cuando nosotros tenemos una circunferencia trigonométrica, que es lo que se toma como referencia para todas las gráficas en Matplotlib, esto se enumera, por decir así, o el ángulo se mueve en lo que vendría a ser sentido antihorario. ¿Cómo es sentido antihorario? El sentido antihorario es así. Empieza, digamos, tenemos una circunferencia acá.
Tenemos, esta es la circunferencia trigonométrica. Lo tenemos que dividir acá, tenemos que dibujar su diámetro, tanto en horizontal como en vertical. Y ahora vamos a dibujar, a ver, con otro color. Empieza de acá, en sentido antihorario. Siempre va a empezar acá. Esto de acá representa el ángulo cero. Y va a empezar, va a ir en sentido antihorario. O sea, así, así y así. En sentido antihorario. ¿Por qué se dice en sentido antihorario? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Ese es el sentido antihorario. Como empieza de ahí, de acá, esto vendría a ser el ángulo cero. El ángulo cero. Luego viene acá. Esto vendría a ser el ángulo de 90 grados. Luego viene acá, que esto vendría a ser el ángulo de 270 grados. Perdón, me estoy confundiendo. Esto vendría a ser el ángulo de 180 grados. 180 grados. Y esto de acá vendría a ser 270 grados. El cero también se le conoce, mejor dicho, cuando terminamos nuestra primera vuelta, esto también vendría a ser el ángulo de 360 grados. Y como es una circunferencia trigonométrica, un ángulo trigonométrico no tiene fin, o sea, puede superar los 360, puede ser eh, 540, puede ir mejorando, puede ir subiendo siempre. De 450, 540 y así sucesivamente. Pero esto nos sirve cuando utilizamos este parámetro que es Start Angle. Lo que le estoy diciendo es que quiero que empiece a dibujar la circunferencia desde el ángulo 90. ¿Cuál es el ángulo 90? Exacto. Este es el ángulo 90. Le estoy diciendo que desde acá, desde el ángulo 90, va a empezar a dibujar el resto de la circunferencia. Es por ello, ¿cuál es la primera etiqueta? En este caso, manzanas. Y justo de ahí es lo que va a empezar. Como este es el ángulo 90 y Matplotlib también trabaja en sentido antihorario, va a ir así. Va a empezar con manzanas, luego va a ir bananas, luego cerezas y dátiles. Manzanas, bananas, cerezas y dátiles. Es el mismo orden que nosotros le pasemos, el mismo orden de la lista, el mismo orden va a tener esto. De esa manera es esto. Ahora vayamos con lo que es el histograma. Ya les mencioné que el histograma debe tener, nosotros debemos definir cuántas barritas pequeñas, llamémoslo así, va a tener este gráfico. Nosotros debemos definir primero, en este caso creamos un dataset con datos aleatorios, pero eso sí, cuando queremos crear datos normalizados, ¿a qué se refiere datos normalizados? Que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. A lo que nos referimos con media de 0 es que el promedio de todos estos datos, de todos los datos que nos va a generar random, numpy.random.randn, la media de todos esos datos va a ser 0, siempre va a ser 0, ¿ya? Ahora, la desviación estándar, como les he explicado clases pasadas, sirve para ver qué tan separados están los datos. Y en este caso, la desviación estándar va a ser de 1 porque los datos no van a estar tan separados que digamos, ya que como la media es 0, la mayoría de datos van a estar en este contexto. A ver, voy a hacer uno, ¿no? Ya. Definimos una línea, ya. Acá la media es 0. La media es 0. Y como la desviación estándar es 1, la mitad de 1, ¿cuánto es? 0,5 ya. Eso quiere decir de que 0,5 tanto a la derecha como a la izquierda. Van a estar, la mayoría de datos van a estar 0,5 a la derecha y 0,5 a la izquierda de la media. Eso es lo que nos representa la desviación estándar. La desviación estándar, como es 1, esto nos va a representar qué tan separados están los datos. Este 1 tengo que dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque la mitad de ese 1 va a representar qué tan lejos van a estar del cero, tanto a la izquierda como a la derecha. Como ya les dije, ¿cuánto es la mitad de 1? La mitad de 1 es 0,5. ¿Qué quiere decir?
que la mitad de datos o gran parte de los datos, casi la mitad de datos para ser exactos, va a estar entre menos 0.5 y el cero. Y la gran parte de la otra mitad va a estar entre cero y más 0.5. Eso es lo que nos representa una data normalizada. Y eso es lo que nos da NumPy al importar random.randn. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Quiero que me dé 1000 datos o 1000 números, pero todos estos números deben ser datos normalizados, porque ya les dije, la media va a ser cero y la desviación estándar va a ser 1. Justamente como les he mencionado, aquí está la media. La mayoría de datos, si se dan cuenta, están entre menos 0.5 y más 0.5, como se puede visualizar acá. Ahora, vayamos a cómo se dibuja esta gráfica. Específicamente, importamos con plt.ist para especificar que es un histograma. Le mandamos todos los números, como nosotros tenemos nuestro dataset normalizado, le mandamos eso. Decimos cuántas columnas pequeñas va a haber. Esto me gusta decirle columnas pequeñas. ¿Cuántas de estas va a haber? Específicamente hay 30. Y le digo de qué color quiero que sea el contorno de cada una de estas barras. Eso se dice con edge color. En este caso le estoy diciendo que el contorno de las barras sea black. Luego definimos el título, el nombre del eje X, el nombre del eje Y y ya se muestra la barra con plt.show. Ahora, lo que es diagrama de caja o también llamado boxplot. La mayoría de libros que están en inglés obviamente van a encontrar como boxplot. Ya les expliqué que la parte inferior del rectángulo representa el cuartil 4 y la parte superior representa perdón, la parte inferior del rectángulo es el cuartil 1 y la parte superior es el cuartil 3. Debemos crear primero nuestros datos de forma aleatoria, con random uniform. ¿Qué le estoy diciendo? Que quiero que cree datos entre 0 y 10. Low es el rango menor o es el menor de los datos, llamémoslo así, y el high es el mayor de los datos. Por eso los datos deben estar solo entre 0 y 10. Y en size le estoy diciendo cuántos datos quiero que cree. En este caso quiero que cree 100 datos entre 0 y 10. Completamente aleatorio, no me importa que estén normalizados, nada de ello. Y acá se muestra correctamente el diagrama de caja. Ahora lo que son gráficos de áreas. Para esto primero debo definir, ¿cómo se podría decir? Las etiquetas, que en este caso deben estar normalizadas, o mejor dicho, en formato entero. Esto sirve cuando hacemos algo, ¿cómo se podría decir? En el que hay cierto número de fechas en el eje X. En el eje X estoy considerando fechas, ya sea en formato de meses, años o días, como es en este caso. Estoy considerando días del 1 al 5, ya sea el 1 puede ser lunes, el 2 puede ser martes, el 3 miércoles, el 4 jueves y el 5 viernes. Por eso digo que los datos deben estar en forma numérica. Las fechas, mejor dicho, están en forma numérica. Acá estoy definiendo cuánto de comida y cuánto de agua hay en cada uno. Cuánto de comida va a haber en el día 1, en este caso 3, y cuánto de agua va a haber 1. El gráfico sombreado de azul es comida y el gráfico sombreado de naranja es agua. Esto nos dice la leyenda. Matplotlib siempre dibuja sus leyendas de esta manera, dentro de un pequeño cuadro y acá especifica el color de cada uno. Cuando nosotros queremos crear esta leyenda, es importante que definamos acá un parámetro adicional dentro de nuestro gráfico que se llama labels. En labels debes poner el nombre de cada una de estas, el nombre que representa cada área. En este caso le estoy diciendo que la primera área, el área de la base, representa comida, que es de color azul. Y el área de medio naranja es lo que representa agua. ¿Ya? No confundan siempre, la mayoría de personas siempre confunde este gráfico, perdón.
porque piensa de que a primera vista, por ejemplo, la cantidad de agua para el primer día vendría a ser 4. Cualquier persona pensaría eso, pero no, está en un error porque nosotros consideramos la cantidad de agua específicamente, como su nombre lo dice, por algo es un gráfico de Aries, porque consideramos todo lo que está consideramos todo lo que está encima de, del área azul. O sea, el área azul es nuestra base para nosotros, porque la cantidad de agua en el primer día es 1, no es 4. Acá a simple vista cualquiera pensaría que es 4, pero nosotros estamos considerando como base el área azul, o sea, estamos considerando como base la comida. Es por ello de que como en el primer día hay 3, un valor de 3 en comida, nosotros estamos considerando ese 3 como base, como punto de partida. Y estamos, como hay un total de 1 de agua, en la gráfica de área, agua va a aparecer como 1, porque como está tomando como base el 3, sería 3 más 1, vendría a ser 4. Y por ello es lo que acá aparece un 4. Y esto se cumple para todos. Por ejemplo, en el último punto, la cantidad de comida es 9 y es lo que se muestra acá. Y como está considerando el 9 como base, lo que se va a mostrar en la gráfica va a ser la cantidad de comida más lo que tengo en la cantidad de agua. Por eso 9 más 8 vendría a ser 17 y es lo que se muestra en el área azul. Perdón, en el área naranja. Y cuando queremos hacer el gráfico, simplemente importamos stack plot. Acá escribimos días, comida, agua y los labels. Nada más que. Si tienen alguna duda normal, déjenla en los comentarios o en el chat, o si no, hablen normal. Ya. Ahora tenemos lo que es el gráfico de burbujas. Es parecido al gráfico de dispersión con la diferencia de que cada punto va a tener cierto tamaño. Las coordenadas funcionan de la misma manera que el gráfico de dispersión. Nosotros tenemos las coordenadas tanto del eje X como del eje Y acá definimos los puntos en el gráfico. Pero estos puntos van a tener como, acá podemos modificar, entre comillas, el radio de cada uno de estos puntos. Por eso se llama un gráfico de burbujas, porque obviamente, pongámoslo en el caso de que cuando nos lavamos la mano algunas veces hacemos burbujas. Y hay obviamente algunas burbujas más grandes que otras. Ya, de esa lógica se ha guiado este gráfico. Em, Acá nosotros definimos el tamaño de cada uno de estos puntos de esta manera, creando una lista en la que figura cada uno de los tamaños respectivamente de todos los puntos que definamos acá en el gráfico, en la lista de X y de Y. Para crear este gráfico simplemente importamos con plt.skater y acá escribimos la lista de coordenadas tanto en el eje X como en el eje y S representa los tamaños. Alfa representa qué tan, ¿cómo se puede decir esto? La profundidad, el tamaño, llamémoslo así. No se dejen llevar tanto por ahí. Algunas veces no es necesario definir algo. Y luego el título y con plt.show ya se muestra el gráfico. Ahora, el mapa de calor simple. Para esto vamos a definir una cantidad de datos. Queremos que NumPy nos dé una matriz de 5 por 5 con valores aleatorios. Y específicamente eso es lo que obtenemos. Datos, o mejor dicho, valores aleatorios, una matriz de valores aleatorios de 5 por 5. Pero eso sí, estos valores van a estar en una escala de 0 a 1, ya que cuando nosotros utilizamos esta manera de random.rand, específicamente obtenemos valores o valores obviamente entre 0 y 1, porque es lo que Python, perdón, lo que NumPy nos da por defecto, valores entre 0 y 1. Eh, Como les expliqué, obtenemos una matriz de 5 por 5 con valores aleatorios entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo creamos nuestro mapa de calor? Simplemente importamos plt.imshow
y acá escribimos o le mandamos como parámetro nuestra matriz de datos. Especificamos que quiero utilizar los calores de Hot, la escala de calores de Hot, que normalmente tiene, como se puede visualizar acá, toda esta escala de color, que va como una tonalidad medio blanca, medio amarilla, medio un poco rojiza y un poco al final completamente oscura. Estos, el parámetro CMAP sirve para que nosotros especifiquemos qué escala de color utilice nuestro gráfico. Por ejemplo, podemos utilizar colores cálidos, específicamente creo que era color warms, si no me equivoco era color warms. No, era, aquí tenemos, por ejemplo, todos los tipos de colores que acepta Matplotlib. Digamos, green area, mm, Greens R, y aquí me va a mostrar en escala de verdes, con una tonalidad más blanca cuando se acerca al valor de 1 y con una tonalidad más verde oscura cuando se acerca al 0. De esta manera tenemos una representación de nuestra matriz de 5 por 5 y acá tenemos la escala. O sea, de esta manera podemos tener como una idea de qué valores hay en nuestra matriz de 5 por 5. Por ejemplo, acá en la parte inferior vemos de que es una tonalidad muy oscura. Hasta se podría decir de que es casi 100% verde oscuro. Así que a simple vista acá tendríamos un valor como de 0.1. Acá un poco más subiendo, por ejemplo, acá arriba. Esto vendría a ser como un 0.9, casi un 1 perfecto, porque es muy blanco. Y así sucesivamente obtenemos todos los valores de nuestra matriz de 5 por 5. Y ahora vamos a lo que es el gráfico de error. Cuando nosotros utilizamos algún instrumento para medir, ya sea, digamos, nuestra propia regla, tiene cierto sesgo, cierta cantidad de error, por decir así. Esto más se cumple, como les mencioné, en lo que es medición. Cuando utilizamos algún instrumento de algún sensor para recolectar datos, en su ficha técnica nos va a decir el error porcentual que tiene. No sé si se habrán dado cuenta en las estadísticas, por ejemplo, en los censos, digamos, en lo que es las encuestas para elecciones presidenciales, siempre Ipsos nos dice que el margen de error, ya que toda encuesta siempre tiene un margen de error. Y ese margen de error se puede graficar, llamémoslo así, en nuestro diagrama de dispersión, en nuestro gráfico de líneas. Acuérdense cómo era nuestro gráfico de líneas. Teníamos varios puntos y simplemente trazábamos una línea entre cada uno de estos puntos, ¿ya? Ahora nosotros podemos hacer como una gráfica de error para ver qué tan, cuál es el posible error que tenemos por cada punto, claro, por cada punto que tengamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Mejor voy a tomar captura de pantalla, esto voy a copiarlo mejor. Y acá les voy a mostrar para que se hagan una idea. Ya, aquí está. Tomemos en cuenta este primer punto. Este punto de acá. Ya. Ese punto vendría a ser aproximadamente, voy a trazar una línea para hacernos una idea. No, este está mal. Vendría a ser aproximadamente un 0.2, 0.1 ya. Ese 0.1 tiene cierta cantidad de error. O sea, a simple vista, este error, voy a hacerle la línea más pequeña para que se note. A ver, ya. A lo mejor de otro color si no lo pongo, esta línea. Ya. Y ya, algo por ahí está y algo por aquí está ya. En resumen, nuestro valor de este punto es aproximadamente 0.1, pero el error
el error vendría a ser estas líneas horizontales, estas líneas verticales que se visualizan. El error nos dice de que este punto de acá no vendría a ser tanto un 0,1, sino que podría estar más entre un menos 0,4 y perdón, este valor de acá, de este punto, vendría a ser menos 0,1. Pero el error nos dice de que este valor no necesariamente es menos 0,1. El error que hemos obtenido de nuestra muestra o de nuestro sensor, de lo que sea, el error nos dice de que el valor podría estar o está entre menos 0,4 y un 0,1. No necesariamente el valor es menos 0,1. Este gráfico de error nos muestra eso por cada punto, ya que no siempre vamos a alcanzar una precisión exacta en la toma de nuestra muestra. Por ello es necesario hacer un gráfico de error para estimar qué tan grave es la situación, qué tanto la gráfica puede variar. Para esto hay varias formas de hacerlo. Podemos tener tanto una función de error como podemos enviarle una lista más. Pero en este caso les voy a mostrar cómo hacerlo con una función de error. Tenemos aquí nuestro eje X. Específicamente le estoy diciendo a NumPy que quiero que me dé 10 valores, que es el último parámetro que estoy dando acá. Quiero que me dé 10 valores entre 0 y 10, pero estos valores entre 0 y 10 deben estar igualmente espaciados, deben ser proporcionales. Por eso, como se puede visualizar, con lo que respecta al eje X, acá tienen valores igualmente espaciados, proporcionales, llamémoslo así. Y en el eje Y tenemos eh, el seno de cada uno de estos valores, obviamente en radianes. Digamos, el cero de 1, el seno de menos 0,9 y así sucesivamente. Todos esos valores se guardan acá en la lista Y. Y hemos creado una lista más en la cual aquí sí se utiliza una función, 0,1 más 0,1 por la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de la lista X, o del array X, perdón, ya que estamos utilizando un AMPI. Una vez que tengamos este array llamado errores, ahora sí pasamos todos nuestros valores al plt.errorbar, que es la forma de crear nuestra gráfica. Le damos X, le damos y acá especificamos el array de errores. Acá FMT sirve para representar cómo va a estar nuestro gráfico de error. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo se va a visualizar? El tipo de gráfico que vamos a utilizar. Ya que digamos si le pongo 3 rayitas, el gráfico va a ser diferente. Ah, perdón, esto no acepta. Si no me equivoco, eran dos. Ya. Como se puede visualizar, ha cambiado la gráfica. Ya que como le he puesto 2 rayitas, ha cambiado la forma en la que se observa la gráfica. Para esto sirve este FMT, para que nosotros cambiemos la estructura de la gráfica, para que tengamos más poder sobre ella. Ahora, con respecto al gráfico de barras apiladas, funciona casi igual que el gráfico de Aries que les he mostrado hace un rato. Definimos en el eje X las categorías, los labels, las etiquetas, como nosotros queramos decirlo. Luego, debemos tener dos categorías. En cada una de estas categorías, obviamente, va a tener ciertos valores. Por ejemplo, en lo que respecta a hombres, vamos a tener un total de 20, justamente como se visualiza acá. Pero acá la gráfica puede ser engañosa porque a simple vista podemos pensar de que la cantidad de mujeres es 45, pero ahí estamos en un error, porque vendría a ser 25. Ya les expliqué que la gráfica o la barra de naranja, perdón, toma como base la barra azul. Por ello, en la primera barra, la cantidad de hombres es 20 y la cantidad de mujeres va a tomar como base eso. La cantidad de mujeres en la primera barra es 25 y como toma de base a la cantidad de hombres vendría a ser 20 más 25, el valor sería 45 y es el mismo que se obtiene acá. Lo mismo hacemos con el resto de las 4 barras, con el resto de las 3 barras y obtenemos el valor para cada una de estas.
Ahora, el gráfico de densidad es casi igual que el gráfico, el histograma que les he mostrado en un inicio. No hay mucha diferencia que explicar, porque aquí también definimos la cantidad de columnas, digámoslo así. Le enviamos un array con los datos y eso es todo lo que se muestra acá. Ahora, gráficos polares. Esto puede servir en distintos casos, ya sea, digamos, cuando trabajemos con datos geográficos, en distintos casos que nosotros tengamos. Ya, ahora debemos definir primero los ángulos con los que vamos a trabajar. En este caso utilizamos line space. Le estoy diciendo a NumPy que cree un array con datos entre 0 y 2 por pi. 2 por pi, no se olviden que el llevado a ángulos, ¿cómo se dice esto? Ángulos sexagesimales vendría a ser 180 grados. Pero en radianes esto vendría a ser 2 por pi. Le estoy diciendo que me genere 100 datos de esos. Y la función con la cual yo voy a obtener el radio, porque un gráfico polar tiene radio, es el valor absoluto de la función seno del ángulo de 5 por teta. Teta es lo que nosotros hemos obtenido acá. Ahora, cuando nosotros, como se puede visualizar este gráfico que más parece un gráfico de pétalos, nosotros podemos cambiar la cantidad de pétalos de acuerdo a nuestras necesidades. Esto se puede hacer manualmente con este parámetro. Acá no sería 5, digamos que haremos 4 pétalos y vamos a obtener 4 pétalos por cada lado. Acá 1, 2, 3, 4, 4 pétalos en la parte superior, 4 pétalos en la parte inferior. De esta manera logramos un gráfico con coordenadas polares. Ah, eso sí, acá deben especificar que el gráfico es de tipo polar, porque deben importar subplot, acá deben especificar en projection que vamos a utilizar un gráfico polar, porque si no les puede mostrar un gráfico de barras si no especifican ahí. Ahora acá especificamos en plot el teta y el R. Y escribimos el título que vendría a ser gráfico polar. Ahora lo que es gráficos de contorno. Que esto más que nada sirve cuando hacemos igual coordenadas geográficas. No sé si habrán visto, hay un tipo de mapa. Acá les voy a mostrar para que se den una idea qué es lo que esto trata de representar. Este tipo de mapa que les quiero mostrar sirve cuando nosotros queremos ver la altura de cada colina, de cada objeto que nosotros tengamos en el mapa. A ver, voy a buscar acá, si no me equivoco, está acá. Para que encuentre para mostrarles. Creo que no está. No me acuerdo muy bien el nombre de ese de este tipo de mapas. Aquí está. Mapas topológicos se llaman. Mapas topográficos. A ver. Mapas topográficos, para que se den una idea. Ya. Esto es lo que les quería mostrar. En geografía, cuando nosotros definimos un mapa o creamos un mapa, como en Google Maps, digamos, yo defino las avenidas, no sé, o digamos en una colina. Definimos primero qué monte, digámosle así, qué cerro, tenemos el nombre de cada uno de estos cerros y queremos un mapa en el cual podamos ver cuál es la altura de este cerro, de esta colina, de este monte, de lo que sea. Eso se obtiene a partir de este tipo de gráfico, ya que mientras más cercanos estén, más concurridos estén las líneas, vendría a ser un gráfico un poco más o un monte un poco más alto. Mientras más dispersos estén, vendría a ser un poco más bajo. Más o menos de eso guíense, y eso es lo que estamos tratando de replicar con este gráfico de contorno. Primero definimos lo que es nuestras coordenadas X y Y. Le estoy diciendo a Python a NumPy que cree arrays entre -3, con elementos entre -3 y 3, y quiero que genere 100 elementos en este array que me va a devolver.
deben estar igualmente espaciados. Por eso, como ven, acá los elipses son perfectos, están entrelazados entre ellos, o mejor dicho, están alineados correctamente. Luego de esto, utilizamos Mesh Grid, que crea una cuadrícula en 2 dimensiones de estas coordenadas. O sea, es como hacer tipo una malla con estas coordenadas que tenemos. Una vez que tengamos esta malla, llamémoslo así, creamos una función en la cual vamos a obtener el seno del x al cuadrado más el y al cuadrado. Esto es una forma de hacer tipo una circunferencia trigonométrica, ya que no se olviden que la función de la circunferencia trigonométrica es x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esta es la fórmula de la circunferencia trigonométrica. Y algo así es lo que esta función intenta imitar. Pero acá en este gráfico de contorno estoy considerando tanto el contorno simple como el contorno con relleno. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Em, Acá se envía como parámetro tanto el X, el Y y el Z. Pero acá en el gráfico de relleno, como tiene un relleno, vale la redundancia, vamos a tener que describir cuál es la escala de colores que vamos a utilizar. Porque cada vez que tengamos un relleno, siempre vamos a especificar, vamos a tener una escala de colores como se ve acá a la derecha. Esta escala de colores es necesario que nosotros le digamos qué escala de colores va a utilizar, ya sea colores cálidos, escala de grises, depende de lo que nosotros querramos realizar. Em, la diferencia entre estos es de que acá solo muestra las circunferencias concéntricas. Acá, en cambio, como su nombre lo dice, es un contorno de relleno, porque se enfoca más en los colores de relleno que tiene esto. Ahora vamos a lo que es gráficos 3D. Para esto no solo debemos importar Matplotlib, sino una librería extra que se llama MPL toolkits.mplot 3D, específicamente Access 3D. Definimos nuestra figura, así es como se define formalmente o se crea formalmente una figura en Matplotlib. Fig es igual a plt.figure. Esta es una forma de importar, de crear nuestra figura. Luego, em, acá creamos los ejes, llamémoslo así, con fig, add subplot, y acá especificamos de que vamos a utilizar una proyección 3D porque este es un gráfico 3D. Creamos un array, tanto lo que es X y lo que es Y. En el X le vamos a decir de que cree un array entre -5, con valores entre -5 y 5. Estos deben estar igualmente espaciados, perdón, y debe tener un total de 100 elementos, tanto en lo que es X, tanto en lo que es Y. Luego creo la cuadrícula con mesh grid y creo una función en la cual debo hallar primero la raíz cuadrada del x al cuadrado más y al cuadrado. Una vez obtenga este resultado, este valor lo llevo al seno. Y ese resultado vendría a ser el z. Luego con axplot surface, acá le envío como parámetros el x, el y y el z. Y el mapa, la escala de colores, con el cual se va a dibujar esto. Y así se dibuja correctamente ello. Ahora, también tenemos dos tipos de gráficos de vectores. Los vectores como tales, como se visualizan acá, y un gráfico de flujo de corriente. Cada uno de estos tiene una aplicación diferente. Pero hablemos primero del gráfico de vectores, el Kiver. Para esto debemos hacer un mallado, específicamente con Mesh Grid. A mí me gusta decirle mallado, tipo malla 3D, malla 2D, perdón, porque solo tenemos X y Y. Esto se va a lograr con valores con numpy.arrange. Arrange sirve casi igual como el range que utilizamos comúnmente en los bucles de for. Así de simple. Le digo que genere valores entre 0 y 4 porque el 5 no se considera un valor antes del 5, o sea, valores entre 0 y 4
con una distancia de 1, o sea, va a iterar 0, 1, 2, 3, 4, de la misma manera esto. Hacemos un mallado de esto y una vez que obtengamos ello, vamos a enviar tanto el x como el y respectivamente a la función coseno y a la función seno. Una vez que obtengamos los componentes horizontales, que vendría a ser el u, y los componentes verticales, que vendría a ser el v, vamos ¿cómo se dice? A hacer nuestro gráfico con Keyword. Volvamos acá a la circunferencia trigonométrica. Voy a crear un nuevo documento. Tenemos acá nuestra circunferencia trigonométrica. No se olviden una línea vertical, otra horizontal, ya. Cuando nosotros, perdón, cuando nosotros tenemos nuestro gráfico de barras, cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, funciona de la siguiente manera. Generamos una línea. Esta línea va a tener una coordenada coseno y una coordenada seno. Bueno, antes que nada va a tener un ángulo. Esto se origina por un ángulo. Este ángulo llamémoslo teta. El ángulo teta va a tener coordenadas tanto lo que es coseno y tanto lo que es seno. Lo que representa en el eje X, o sea, esto de acá, vendría a ser coseno. Coseno. Y lo que representa en el eje Y vendría a ser el seno. Perdón, disculpen la letra. Ya. Lo que representa en el eje Y, este punto vendría a ser el seno, esto el coseno. Y ya saben que esta línea que está de rojo es el radio. Al graficar estos valores, primero que nada, acuérdense el del gráfico de dispersión. ¿Por qué le estamos enviando como parámetros el X y el Y? Porque antes que nada, esto va a ser tipo un gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión, por ello es lo que tiene, si se dan cuenta, coinciden el punto inicial de cada uno de estos vectores con el X y el Y. Bueno, acá no se especifica correctamente, pero cada uno de estos inicia con desde el 0, 1, 2, 3, 4, porque nosotros en el bucle le estamos diciendo a NumPy que cree un array con valores 0, 1, 2, 3, 4, que es lo que representa el arrange 0,5,1. Es como un gráfico de dispersión, como les estoy viniendo diciendo, pero aparte de ello, les vamos a pasar como parámetro el U y el B, que representan sus coordenadas, su tamaño que va a tener tanto en el eje X como en el eje Z. Así de simple. En palabras más simples, el X y el Y representan su punto inicial, pero el U y el V representa el tamaño que va a tener el vector tanto en horizontal como en vertical. Por ejemplo, vayamos otra vez a nuestra circunferencia. Esta parte de acá abajo es el punto inicial de nuestro vector. Un vector tiene un punto inicial y un punto final. Llamémoslo cabeza y cola. Acá lo voy a dibujar de negro para que se note más claramente. Ya. Acá estoy dibujando la cabeza de la flecha, la cabeza del vector, llamémoslo así. Este es el punto inicial. Lo que nosotros le estamos mandando inicialmente son las coordenadas X y Y de su punto inicial. Ahora, también como todo vector va a tener coordenadas en seno y coseno. Ese, o mejor dicho, va a tener un tamaño en X y en Y. Eso es lo que nosotros le estamos enviando con el U y el V. El U, como es el coseno, vendría a ser el tamaño en lo que respecta al eje X. O sea, esto de acá. Esto es el coseno. Es lo que le estamos enviando inicialmente con el U. El V representa lo que le estamos enviando, el tamaño del eje Y. Eso es el seno. Y de esta manera obtenemos nuestro vector y así obtenemos un gráfico de vectores, o también llamado Keyword. Ahora, este es un poco más complejo porque este es un gráfico de flujo de corrientes. Esto ya sirve, como su nombre lo dice, cuando queremos graficar el ciclo de una corriente. No tanto ciclo, sino la forma en la que viaja ciertas corrientes, ya que se van a encontrar con un montón de datos, un montón de tipos de datos, dependiendo en dónde trabajan, ya que
Toda empresa que tiene datos, o mejor dicho, ¿qué empresa no tiene datos? Todas las empresas tienen datos y es necesario nosotros como científicos de datos analizarlas. Y debemos estar preparados para todo tipo de escenarios. Ya sea, digamos, que estamos trabajando en, no sé, una empresa de lo que se me ocurre. Tenemos datos de centrales hidroeléctricas y para ello nosotros debemos saber graficar cuál es el flujo de corriente, digamos, de las aguas, cualquier tipo de datos que necesitan flujos. Ahora, ¿cómo se hace ello? Primero que nada, hacemos un mallado. Debemos iterar en los valores que vamos a obtener inicialmente para el eje X y para el eje Y. Primero que nada, vamos a obtener valores entre -3 y 3, tanto en el eje X como en el eje Y. Estos van a tener ciertas coordenadas, como se podría decir, vamos a obtener 100 datos de estos. Luego hacemos el mallado, eje Y, eje X, y obtenemos un mallado. Obtenemos unas coordenadas, una matriz de 2 dimensiones que nos va a representar el punto de partida, llamémoslo así, de cada flujo. Luego utilizamos una función para analizar el recorrido, se podría decir así, o para representar el recorrido, nuestro flujo. Luego de esto, en Streamplot, escribimos tanto el eje X, el eje Y, el U y el V. Acá la función específicamente con lo que se va a movilizar nuestro flujo, llamémoslo así, y el CMAP, que es la escala de color, no se olviden de eso. Y así obtenemos nuestro gráfico de flujo de corrientes. Obviamente esto ya se tunea de acuerdo a las necesidades, a la función específica de nuestro flujo de corriente o lo que estemos utilizando acá. Ahora un diagrama de dispersión 3D. Un diagrama de dispersión 3D es como un diagrama de dispersión como tal, pero simplemente que tiene 3 coordenadas. Nada más, nada del otro mundo. Para ello, pero igual, debemos importar MPL Toolkits, ya, pero acá debemos definir nuestro fig y debemos especificar que es un gráfico 3D con fig, add subplot y acá un projection 3D. Estamos especificando que vamos a utilizar un gráfico 3D. Le enviamos las coordenadas X, Y, Z, que son números aleatorios entre 0 y 1, 100 números para cada eje, y simplemente los graficamos y acá se muestra correctamente. Este es nuestro gráfico 3D, que ya les mostré que con PSA podemos hacer estas 3 dimensiones, llevarlas a 2 dimensiones. Ahora, una superficie. Esto, digamos, puede ser, mayormente se da en modelado, pero vamos a tener ciertos datos, ¿cómo se podría decir? Ciertos datos que van a requerir un modelado 3D. Normalmente no se da siempre, pero digamos se da en mapas de calor. O sea, cuando tenemos una estructura, debemos ver cómo está, ¿cómo se puede decir? La resistencia en cada parte de la estructura. Es una forma de aplicar esto. Bueno, tienen diferentes tipos de aplicaciones, pero ¿cómo se hace ello? Debemos importar plt.figure, creamos nuestra figura, especificamos de que es una figura en 3D. Luego de esto creamos nuestro array, el eje X, el eje Y, entre -5 y 5, que va a tener 50 valores. Entre -5 y 5, otros 50 valores. Creamos el mallado con el eje X y el Y. Y hacemos nuestra función específicamente con coseno de la raíz del X al cuadrado más Y al cuadrado de nuestros datos de eje X y Y. Simplemente hacemos un plot surface, mandamos los parámetros X, Y, Z, especificamos nuestra escala de color y se muestra nuestro gráfico en 3D. Ahora, con Seaborn hay una forma de hacer más vistoso nuestros datos, ya que para mí estos son gráficos mucho más visibles, mucho más elegantes que lo que te hace Seaborn como tal. Haciendo una comparación simple, es como decir que Matplotlib fuera HTML y Seaborn fuera CSS para los que hacen desarrollo web. Esto nos sirve para darle más color a nuestro gráfico, nada más que primero que nada importamos un dataset tips.
La mayoría de librerías tienen datasets cargados como tal. Por ejemplo, Keras tiene datasets. Keras, para los que no se acuerdan, es la librería que se utiliza para inteligencia artificial, para redes neuronales específicamente. No se olviden, si tienen alguna consulta, déjenla en el chat o normal activen su micrófono. Keras tiene set de datos en su misma librería como son MNIST. A ver, acá les voy a mostrar cómo es MNIST. MNIST son dígitos del 0 al 9 escritos a mano. El objetivo es que cuando nosotros escribamos, nuestro algoritmo sepa identificar qué número es ese. Para eso sirve MNIST. Otros tres datos que tenemos es MNIST Fashion, si no me equivoco. MNIST Fashion. ¿Era de MNIST o no me acuerdo cómo era? MNIST Fashion. Fashion MNIST. A lo mejor. Fashion MNIST. Set de datos. Este es otro set de datos que tiene. Este creo que lo tiene. Ajá, sí, lo tiene Keras, que tiene varias prendas de vestir. Puede ser un zapato, puede ser un pantalón, un suéter. Y la red neuronal debe aprender a clasificar qué imagen es la que está clasificando. Eh, pero a lo que voy es de que la mayoría de librerías tienen siempre un set de datos cargado como tal. En este caso, Seaborn tiene lo que es TIPS. TIPS es un set de datos que contiene los registros de las propinas de los mozos de un restaurante, llamémoslo así. Aquí incluye la cantidad de propina que ha recibido cada mozo, el género de cada mozo, su sueldo de cada mozo, algo. Bueno, ese es el estilo, el contenido de este set de datos. Acá vamos a hacer un gráfico de dispersión con este set de datos. Utilizando específicamente Seaborn, importamos Scatterplot. Le decimos qué set de datos estamos utilizando, en este caso tips, cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Y automáticamente me va a graficar me va a hacer el gráfico de dispersión. Y para mí este es un poco más vistoso que el otro, que el gráfico de dispersión de Matplotlib. Acá lo bueno de Seaborn es que hay más gráficas, más tipos de gráficas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos series de tiempo, o sea, trabajamos con datos que cambien el tiempo, este tipo de gráficos, el gráfico de línea de line plot, nos ayuda bastante para verificar qué tanto cambian estos datos con respecto al tiempo. Ahora, por ejemplo, otro gráfico que se utiliza bastante en esto, aparte de los gráficos de puntos, gráficos de enjambre, el gráfico de histograma, todos ellos. Eh, a lo que voy es que Seaborn tiene muchos más gráficos que Matplotlib. Voy a explicar ahora los más importantes. El mapa de calor. Esto sirve para saber qué tantos datos hemos tenido en cada fecha. Por ejemplo, acá estamos utilizando el mismo set de datos. Oh, no, perdón, este es otro set de datos, es Flix. Em, Acá tenemos, este set de datos Flix tiene una columna que se llama, un valor que se llama passengers, que el cual nosotros vamos a determinar el valor de passengers con respecto a mes y con respecto a año. Mientras más oscuro sea el color en este mapa de calor, es un valor más alto. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender entonces de este gráfico de valor? Que la mayoría de passengers se ha dado en 1960 en los meses de julio y agosto. Otra conclusión que le puedo dar a este gráfico es que ha estado incrementando la cantidad de passengers con respecto al tiempo, porque como se dan cuenta, en 1949 inicialmente es un gráfico es de un color muy claro, o sea, quiere decir que no hay muchos datos acá, pero mientras ha ido pasando el tiempo, ha ido aumentando esto.
pero siempre ha habido una tendencia a que entre los meses de junio y agosto, más que nada hasta septiembre, es donde se da la mayor cantidad de passengers. Esto es lo que puedo entender de este mapa de calor. Ahora, ¿cómo creamos este mapa de calor? Importamos nuestro set de datos, escribimos flights, pivot, especificamos el índice, o sea, lo que va a estar en el eje Y y lo que va a estar, mejor dicho, lo que va a estar en el eje, ajá, en el eje Y, las columnas, en este caso, years, columns, y los valores, lo que vamos a tomar en cuenta con los valores que estamos tratando de verificar o mostrar acá. Luego cns.headmap, importamos este Flix, lo que estamos creando acá, y especificamos la escala de colores. Ahora, algo bueno es que nos puede graficar de por sí, automatiza el proceso de generación de gráficas, llamémoslo así. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá ahora? Estamos importando el set de datos iris. El set de datos iris se trata sobre pétalos, no tanto pétalos, perdón, tipos de rosas. Ya lo hice en otra clase, si no me equivoco. Acá obtenemos el tamaño de los pétalos, el color de los pétalos, también si no me equivoco, y otras características más de cada flor. Y acá debemos crear un algoritmo para clasificar qué tipo de flor es cada una de estas. Para esto importamos seaborn.pyplot. Dentro de esto le pasamos como parámetro el set de datos y especificamos lo que vamos a clasificar, lo que estamos tratando de clasificar, digámoslo así, que es especies. Queremos clasificar qué tipo de especies hay en cada uno de estos. Ya, tenemos específicamente tres especies: setosa, versicolor y virgínica. Acá lo que nos está especificando es por ejemplo, con el tamaño del sépal, si no me equivoco, es el pétalo. Si no me equivoco, length es alto. De acuerdo al alto del pétalo, acá lo que me doy cuenta es de que la setosa, que es lo de color azul, tiene una tendencia a que el alto del sépalo esté en promedio entre 8, puede llegar hasta un 4 aproximadamente, pero tiene una tendencia, mejor dicho, la setosa tiene los pétalos más altos. Luego le sigue la versicolor, es el que tiene los segundos pétalos más grandes. Y virgínica tiene los pétalos menos largos, mejor dicho. Acá en el gráfico de dispersión podemos visualizar claramente los tamaños de sépalos, acá mejor, el alto de los sépalos con respecto a cada uno eh, de estas etiquetas. Y así obtenemos en cada característica. Por ejemplo, el alto de los sépalos, el ancho de los sépalos, eh, el alto de los pétalos, el ancho de los pétalos y así. Em, esto es lo que les quería mostrar antes de que se termine la clase. Esto es lo que yo considero el gráfico más importante. Esto es lo que primero se hace al momento de analizar los datos. Cuando nosotros tenemos un set de datos que no sabemos de por sí qué tan relacionadas están las variables entre sí, utilizamos un gráfico de correlación. ¿Qué es un gráfico de correlación? Mide qué tan relacionadas están las variables en escala de -1 a 1. Un -1 quiere decir de que nuestras variables no están relacionadas, pero inversamente. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras una variable crezca más, la otra se va a incrementar y viceversa. Pero en cambio, un 1 quiere decir que nuestras variables están completamente relacionadas directamente. Ambas van a crecer al mismo tiempo o ambas van a reducirse al mismo tiempo.
En cambio, si es una correlación cero, quiere decir que para nada están relacionadas estas variables. ¿Esto cómo lo obtenemos? Importamos nuestro set de datos y eso sí, cuando nosotros tenemos nuestro set de datos con strings, o mejor dicho, con etiquetas, lo que nosotros, si queremos normalizar, si queremos ver qué tan relacionadas están estas etiquetas que tienen strings, o cadenas de texto, debemos normalizarlas, o sea, debemos darle un valor a cada uno de estos. ¿Y esto cómo se obtiene? En este caso estoy utilizando un lambda, el cual va a factorizar, va a refactorizar, mejor dicho, va a obtener, va a normalizar los datos de si encuentra alguna columna con strings. Y luego de esto el resultado va a ser una matriz de correlación. Este core es lo que se muestra acá. Y con Seaborn Headmap acá estoy especificando, le estoy entregando el gráfico de correlación y aparte de ello le estoy mostrando, estoy aclarando cómo quiero que sea la escala de colores. En este caso, Coolworm, colores cálidos. El resto no son tan utilizados, son utilizados en regresión, pero por ahora les he mostrado los gráficos que yo considero más importantes. Si tienen alguna duda, no duden en realizarla ahorita. Normal, o déjenle en el chat su consulta o prendan su micrófono. Sí, el enlace del collab está en el Canva, pero ahora les voy a mostrar, les voy a pasar por si acaso por acá mismo. Ya. Viendo que no hay dudas, bueno, eso sería toda la clase de hoy. Espero que haya sido sobre